Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. ¿Será cierto que la sexualidad tiene fecha de caducidad? ¿Por qué todavía existen tantos mitos sobre el deseo y el placer después de los 50 o 60 años? Para muchas personas hablar de estos temas sigue siendo incómodo, pero lo cierto es que la vida íntima no tiene que apagarse con la edad. Solo cambia, se transforma y puede ser igual o incluso más satisfactoria que antes. Hoy, en Hablando en Plata, conversaremos con la maestra Margarita Medina Noriega, médica egresada de la UNAM, con una destacada trayectoria en el campo de la sexología clínica. Es especialista en sexología educativa y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología y ha complementado su formación con estudios de gerontología clínica y cuidados paliativos. Su experiencia en estos temas y en relaciones humanas nos ayudará a desmontar creencias, entender los cambios físicos y emocionales que impactan nuestra vida erótica en la madurez y descubrir nuevas formas de vivir el placer y la intimidad en esta etapa de la vida. Bienvenida. Margarita, ¿te puedo llamar Margarita? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarles y hablar de este tema que efectivamente está rodeado de muchos tabús, prejuicios, por ahí muchísimas historias, ¿no? De también nuestros familiares, pero que además se vuelve algo cotidiano. Digo, quienes tengamos la fortuna de envejecer, tenemos que ir aprendiendo a hacerlo, y en este enriquecerse también es aprender a vivir nuestra sexualidad. Entonces, muchas gracias y espero que efectivamente podamos seguir cuestionando este tema. A mí me gustaría empezar por los mitos. ¿Cuáles son los mitos más arraigados sobre la sexualidad en la madurez y por qué siguen tan presentes en la sociedad? Fíjate que yo creo que nos lleva a muchos temas, ¿no? De inicio, el asunto es que la sexualidad se ha restringido a ciertos grupos de la población. Generalmente la sexualidad se limitaba a esta población, digamos, en edad reproductiva. Pero la sexualidad está presente aún desde antes de nacer, ¿no? Y nos acompañará hasta el día de nuestra muerte. El asunto es, generalmente le damos una connotación negativa. La sexualidad, por ejemplo, se ha asociado a disfunciones eréctiles, a que tenemos fecha de caducidad, ¿no? Entonces llega un momento que si llegaste a la menopausia, el climaterio, te dicen que se te acabó, que si ya no tienes una pareja, y sobre todo para las mujeres, pues ya no tendrías por qué sentir deseo, ¿no? Hay muchas otras ideas como justamente que tienen que ver con la menopausia, con estos cambios propios de la edad, ¿no? Y que pareciera, por ejemplo, que si no tienes un cuerpo sexualmente atractivo, ya no eres interesante, ya no eres deseable, ¿no? Y entonces, bueno, yo les diré, bueno, hay muchos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, que todas las personas adultas mayores que sienten deseo son abusadores, ¿no? Y se ve a las personas adultas mayores como posibles agresores, pero no se les ve como sexualmente atractivas. Hoy en día, con estos cambios de generación, por ejemplo, cuando se piensa en que puede ser atractivo a alguien, siempre se da por hecho de que es porque hay una transacción económica de por medio, cuando en realidad no es así, ¿no? Las personas adultas siguen viviendo su sexualidad, son deseables, también va cambiando a lo largo de nuestra vida, pero no se acaba en ningún momento. Entonces es importante justamente cuestionarlo desde las vivencias de cada una de las personas, porque cada historia será diferente. Fíjate que no había escuchado estas cosas que mencionabas. Me sorprende que haya esas perspectivas, pero sí, lo comprendo. Se dice que el deseo permanece independientemente de la edad física, pero muchas personas sienten, bueno, y no sienten, es un hecho que la libido cambia con los años. ¿Cómo se puede, número uno, cómo evoluciona la sexualidad con el paso de los años y cómo en particular la libido evoluciona? Y si es lo mismo, bueno, no sé si lo mismo, pero en hombres y mujeres hay la misma situación o solo
ocurre en las mujeres? Fíjate que yo creo igual tenemos que ampliar la mirada, ¿no? En esta parte del deseo, de la libido, no está constante a lo largo de nuestra vida, ¿no? En realidad, todas las personas, yo te mencionaba hace rato, desde la infancia vamos a tener una sexualidad presente, pero va a ir cambiando a lo largo de la vida. Y no es que se quite, es que va a cambiar, porque si te fijas, realmente no somos las mismas personas que éramos cuando teníamos 15 o cuando teníamos 30, ¿no? Nuestros intereses van cambiando. Igual pasa con el deseo o con esta parte de la libido. ¿Por qué? Porque para algunas personas puede disminuir, pero también otras personas pueden verla aumentada. Por ejemplo, muchas mujeres, al ya no tener esta presión del embarazo, viven de forma más libre su sexualidad, ¿no? Pero no todas las personas. Hay quienes, por ejemplo, por influencia de algunas hormonas, pueden tener disminuida este deseo, pero puede pasar por otras cosas, por problemas de la tiroides, puede pasar, por ejemplo, por cuestiones emocionales, ¿no? Si estamos deprimidos. Entonces, generalmente no es una constante. Sí hay cambios, sí. La respuesta sexual y en general esta parte de cómo vivimos la sexualidad va a cambiar, pero no necesariamente solo por la edad. Yo te decía, puede influir muchos factores. Y por los cambios que ocurren muchas veces por la edad, pero no solamente. Ahora, cuando tienes esta pérdida de líbido, ¿hay forma de reencontrar el deseo? Claro, yo te diría, lo primero que tenemos que hacer es darle una visión integral. Tenemos que revisar tanto aspectos biológicos, ¿no? Como cuestiones desde el climaterio, cuestiones hormonales, niveles séricos de testosterona, etcétera. Tenemos que ver aspectos socioculturales, por ejemplo, cuáles son los aprendizajes que he tenido en torno a la sexualidad, ¿no? Yo te decía, muchas mujeres, por ejemplo, tienen la idea de que al terminarse su ciclo reproductivo con la menopausia, ya después de eso se apaga esta parte del deseo, ¿no? Ya no tiene una finalidad. Entonces tenemos que analizar esta parte sociocultural, también la de pareja. Si yo estoy teniendo una buena relación de pareja o distintos conceptos, ¿no? No siempre solo con el marido, a lo mejor puedo encontrar una nueva pareja, a lo mejor pueden ser encuentros más ocasionales, pero si estamos viviendo de forma activa nuestra sexualidad, es presente, se hace más presente, lo estoy disfrutando. Algo que yo disfruto es algo que quiero seguir haciendo. Si es algo que yo no disfruto, ¿no? Es probable que lo deje de hacer. Entonces, si la persona lo ha vivido mal, si no tiene buena comunicación con la pareja, si están viviéndolo desde la violencia o tienen otros aspectos, es probable que no disfruten en plenitud su sexualidad. Bueno, pero esto también se sumaría en el caso de las mujeres al menos, pues cosas tangibles y físicas. O sea, el hecho de que con la menopausia tienes resequedad vaginal, por lo tanto ya no disfrutas, efectivamente baja la libido, etcétera. Hay algunos factores físicos que de pronto pueden, por lo que he escuchado y he leído, dar incluso inseguridad, ¿no? Decir, no, es que no, pues no lo estoy, y como no conozco otras alternativas, pues es que esto ya me duele o ya no se me antoja porque pues no se me antoja, no tengo una causa más allá de física. Pasan estos cambios físicos y yo creo que nadie nos enseña a navegarlos, a decir, oye, está pasando esto, pero tienes estas alternativas, ¿no? Sí, fíjate que aquí yo voy a hacer una diferencia. Hay cambios que sí van a pasar porque es propio de nuestro envejecimiento, ¿no? Y hay otros cambios que tienen que ver más con un deterioro. Y ahí viene la buena y la mala noticia, ¿no? Porque la buena noticia es que sí, aún en edades muy avanzadas, sobre todo para las mujeres, si tienen una buena vida sexual activa, hay cambios mínimos. Aún mujeres jóvenes con una vida sexual activa pobre, ¿no? Van a presentar cambios de atrofia con más facilidad, porque todo lo que no usamos se atrofia. Entonces, uno tiene que ver hasta dónde los cambios que estoy presentando es porque son propios de mi organismo o es porque algo más está pasando. No, yo te decía, por ejemplo, a lo mejor sí está cursando con el climaterio y a lo mejor sí tiene problemas de lubricación que con un lubricante comercial se pueden solucionar, o a lo mejor puede ser que esté cursando con un problema de hipotiroidismo, ¿no? O que no está teniendo un estímulo adecuado. Y entonces, si no tiene ese estímulo adecuado, si está pensando en la fila de las tortillas, pues probablemente no está teniendo esta excitación. Entonces, tenemos que verlo de forma integral para entender en esa persona qué es lo que le está afectando. No sabía que el hipotiroidismo tenía también incidencia. ¿Cómo afecta?
El hipotiroidismo, entre otras cosas, que también puede afectar un poco en las hormonas, puede causar resequedad, ¿no? Tanto resequedad de la piel como de las mucosas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, puede haber una resequedad en la vagina que puede generar un problema que se llama dispareunia, que es el dolor durante la penetración, ¿no? Entonces, eso puede agravar el problema, porque si ya de por sí puede, sobre todo cuando no hay una buena relación sexual, va habiendo atrofia, o sea, las paredes de la vagina, las paredes en este caso, por ejemplo, la elevación del útero cambia, entonces se hacen más pequeñas y si no hay un buen estimulante, bueno, si no hay una buena lubricación, puede generar dolor. Entonces, no es solamente por el hipotiroidismo, aparte con el hipotiroidismo puede ir de la mano de problemas como depresión, puede ir de la mano problemas que pueden agravar pues la disminución en la libido. Lo que yo estoy oyendo es, a ver, y tú corrígeme, es si empiezas a tener uno de estos, voy a llamar síntomas, pues no es decir, pues ya no, porque ya me duele, entonces ya no, sino hay que averiguar qué pasa, hay que entender y puede ser una combinación de factores. Pueden ser factores físicos, la misma naturaleza biológica, que pueden tener una solución, pueden ser factores del entorno o emocionales, y hay que entenderlo. Y una combinación de estos puede ser, o sea, no te tienes que conformar y decir, pues, ni modo, ya llegué a esa etapa, ya acabé, cierro la llave y bye. No, si no quieres, habrá gente que diga que quiera o que así sea su forma de ver la vida, pero no tiene que ser así. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, efectivamente. Por eso decía, todas las personas, si corremos con suerte, vamos a envejecer, pero la forma en la que lo vivamos va a ser muy diferente y eso mismo impacta en nuestra sexualidad. Por eso es que no hay recetas únicas, ¿no? Por eso es que se tiene que atender de forma integral. ¿Cuáles son los principales cambios físicos y hormonales, no meto aquí los del entorno, que afectan la vida sexual de hombres y mujeres después de los 50? Bueno, fíjate, cambios esperados, digamos, ¿no? Por ejemplo, en torno se decía, se adelgazan las paredes de la vagina, tienden a hacerse más pequeños tanto los labios externos como los labios internos, empieza a haber menor lubricación, empieza a haber una respuesta sexual que se vuelve más lenta en las mujeres, por ejemplo, tarda más tiempo en levantarse el útero, el mismo crecimiento de las mamas o la congestión no es la misma. Puede ser que sí haya una disminución en la libido, pero te decía, no necesariamente. Hay también en muchas ocasiones, por ejemplo, mayor prevalencia de algunas infecciones, por ejemplo, infecciones de hongos y todo eso, sobre todo cuando no tenemos un pH vaginal adecuado, ¿no? En los hombres, de las cosas más esperadas, no de lo más encontrado, pueden haber unas erecciones que no sean tan firmes, ¿no? A lo mejor ya antes eran completamente de 10 y ahora le cuesta trabajo tener una erección o tarda más el estímulo para que sea efectivo. No quiere decir que no lo logren. Y ese también es uno de los mitos importantes. No damos por hecho que los adultos mayores, sobre todo los hombres, no van a tener erección o que llega un momento, una caducidad, te decía. Y no es así. Es probable que si tienen una buena salud general, no tengan problema. Y puede ser que por el contrario, hombres jóvenes presenten este tipo de problemas, entre otras cosas, por problemas de aterosclerosis, ¿no? Todo este colesterol, todos estos triglicéridos, por problemas neuropáticos, ¿no? Y entonces yo te decía, aquí también va de la mano de otros cambios que pueden ser asociados, por ejemplo, a otras comorbilidades, que sea, por ejemplo, por algunos fármacos, por cambios circulatorios, por problemas de diabetes, que sigue siendo uno de los grandes problemas, ¿no? La diabetes no se habla, pero uno de los principales problemas y complicaciones son problemas en los hombres, tanto de erección, y en las mujeres de lubricación e infecciones recurrentes. Hablabas de la parte del entorno, de la parte emocional, lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo. ¿Qué tanto impacto tienen las emociones y la autoestima en la vida erótica en esta etapa de la vida? Fíjate que nos impacta a todos, ¿no? Simple y sencillamente piensa, cuando estamos seguros y contentos con nuestro cuerpo, pues podemos llegar a la cama y bueno, nos echamos el baile, el striptease por acá y tranquilamente. Cuando no es así, podemos llegar y simple y sencillamente apagamos la luz, no permitimos sentir o no nos damos
la oportunidad de sentir que al otro le gusta nuestro cuerpo. Eso también pasa en otros grupos de edad. Pero aquí estamos agregando, por ejemplo, que no nos sentimos, que si los pechos están caídos, que si ya tengo la lonjita, que si venimos de estereotipos como que el pene tiene que tener cierto tamaño y ahora que si la erección tiene que ser perfecta. Y entonces cuando estamos más concentrados en todo este tipo de problemas, difícilmente te centras en el sentir placer. Y entonces desde ahí también puede afectar. Ahora, muchas veces también hay otras patologías que pueden afectar en esta parte de la vivencia del placer. Por ejemplo, imagínate una mujer que viene de una cirugía de mama o un hombre que, por ejemplo, ha requerido ciertos tratamientos para la próstata y que a lo mejor no se siente seguro de poder tener esta erección como quisiera, ¿no? Entonces hay factores que van impactando. Y por eso es tan importante que podamos hablar, individualizar cada caso. Esta parte de la autoestima es bien importante también porque te decía hace rato, nos han vendido la idea de que las mujeres, sobre todo las mujeres, porque sí hay una cuestión de feminización en este trabajo de género, no somos atractivas, ¿no? Los hombres son atractivos desde este estereotipo si tienen dinero, ¿no? Y entonces, pero también nos compramos la idea de ya no somos atractivas, ¿no? Simple y sencillamente vas a ver todas estas artistas o estos artistas en los que ya ni siquiera les dan muchas veces papeles o no se vende esta imagen. Sí, que se ve más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Las mujeres son excluidas más jóvenes de lo que podría ser en los hombres. Pero te escucho y creo que, y te pregunto, también hay tal vez, una creencia de que hay una sola forma de vivir la sexualidad y el placer, y no considerar otras formas de placer que no necesariamente son o la penetración, etcétera, específicamente, ¿no? ¿Ocurre esto? ¿Es verdad? ¿Nos limitamos en las formas de explorar y sentir placer? En general, como sociedad, estamos limitados en la forma de vivir el placer. Se nos enseña que el placer es únicamente genitalidad. Muchas veces no estamos acostumbrados a este reconocimiento corporal. Y efectivamente esto también se lleva con la edad, ¿no? Venimos sobre todo de generaciones donde estaban acostumbrados solamente a esta parte de la penetración y no hay tanto contacto. Ahora, muchas veces también con la edad hay muchas parejas que han experimentado, que se han reencontrado, que se sienten más seguras de su cuerpo, que también muchas veces pueden sentirse más apropiados con la forma de decidir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Entonces, también si bien hay parejas que van a tener más problemas, también habrá otras que lo vivan con mucho más libertad, ¿no? Pero sí, de que tiene peso, tiene mucho peso. Y el hecho de que no consideremos las muchas formas en las que puedes obtener y dar placer, pues limita, ¿no? Porque yo creo que puede ser una limitante decir, no, pues es que si nada más estás pensando en un ángulo y tu capacidad o tu gusto o lo que sea para esa perspectiva, pues te limita de explorar todas las otras o de encontrar otros caminos para llegar al mismo lugar. Sí, te limita mucho, porque además, yo te decía, dentro de estos cambios puede estar enlentecida esta respuesta sexual, ¿no? Y cuando estamos pensando solamente en la penetración, si pensamos que si no hay una buena erección no va a haber un contacto sexual, pero justamente como están alargadas estas etapas de la meseta, de la resolución, tienen más tiempo para jugar. Y entonces esa es una de las riquezas de la sexualidad del adulto mayor, ¿no? Que como se requiere de un estímulo más directo, pueden tener mayor oportunidad de jugar, de disfrutar con el cuerpo, de seducirse, ¿no? De explorar otras partes del cuerpo. Pero muchas veces también tenemos que educar, ¿no? Tenemos que educar a esta población a que se den la oportunidad de sentir. Claro, porque puede ser que esto lo vean como algo negativo y produzca ansiedad o no estoy desempeñándome como yo quisiera, en lugar de verlo como lo que tú mencionas, una oportunidad para explorar otras cosas y trabajar otras cosas, o no sé si la palabra es trabajar, pero sí explorar y disfrutar otras cosas, ¿no? Sí, y fíjate que enriquece mucho, justamente cuando se dan la oportunidad de vivir todo este erotismo, ¿no? Les enriquece no solamente en esta parte de la cama,
¿no? Si no les enriquece en el sentirse seguras, en el mandar el mensaje, en el darse la oportunidad de reencontrar nuevas parejas, ¿no? Y fíjate, ahorita que mencionabas esta parte de la diversidad, dije, también tenemos que hablar de otros tipos de expresiones. Por ejemplo, damos por hecho que todas las personas son heterosexuales, ¿no? Y que todas las personas adultas, mayores, viejas, son son heterosexuales, cuando no es así, ¿no? Muchas veces también vamos a encontrar personas que tienen pareja del mismo género, que reinician o conocen por primera vez personas de su mismo género, o también vamos a encontrar que tienen otro tipo de gustos en prácticas. Por ejemplo, yo conozco adultos mayores que practican, por ejemplo, BDSM, que sería el bondage, dominación, sadomasoquismo, o que presentan otro tipo de intereses que no es lo que necesariamente estamos acostumbrados. Y que probablemente no se habían dado permiso antes y ahora sienten que están en un momento de vida que se pueden dar ese permiso. Claro. Pero hemos hablado mucho incluso en en este punto de parejas. Pero hay muchas mujeres, especialmente yo creo que hay muchas más mujeres que hombres que no tienen pareja. Y que no tienen pareja o se divorcian ya muy grandes, cuando los hijos se van de repente ya no se encuentran, la razón que sea, pero están solas y dicen yo ya no quiero, o sea, yo ya acabé con este tema de la pareja o vivir con alguien o casarme, etcétera. Pero y junto con eso dicen, no, pues entonces mi vida sexual está cancelada. Pero no es necesariamente así. No, al punto que quiero llegar es, puedes buscar una pareja y puedes tener, pero también está la autoexploración, que es otra forma de vivir la sexualidad y experimentar placer. ¿Es correcto? Sí, y fíjate que aquí va de la mano nuevamente con una cuestión de género, ¿no? Los hombres estadísticamente viven menos que las mujeres, ¿no? Aunque ya cada vez esta diferencia se va cortando, por lo tanto hay más mujeres viudas, ¿no? Muchas se han divorciado, y de estas personas que se separan, estadísticamente es más fácil que los hombres encuentren una nueva pareja que una mujer. Y la otra también tiene que ver con una cuestión de cultura, donde a las mujeres está mal visto que aún si tú llevas 30 años de viuda te vuelvas a encontrar una pareja, ¿no? Y para muchas mujeres tiene mucho peso. Sí. Y entonces, y también desde esta parte que las vemos como madres, como cuidadoras, pero no como mujeres que desean y sienten placer. Y muchas veces cuesta trabajo desde ahí. La otra es que también esta parte de autoerotismo a los hombres es como mucho más cercano. Es hasta más permitido. Sí, siempre, ¿no? O sea, se considera que es un hecho que sucede siempre, Claro. no y se habla. Con las mujeres, cero. Y esa es parte de las barreras. Actualmente sabemos que con la masturbación y el autoerotismo en realidad no hay un límite, no es que nos hagan algún daño, por el contrario, ayuda a mantener todo nuestro organismo con un buen funcionamiento, pero culturalmente sí puede haber mucho peso, ¿no? Entonces, la principal complicación pues muchas veces son la culpa, los prejuicios y demás. Entonces, si se dan la oportunidad de reencontrarse con su cuerpo, de sentir, de disfrutar, de reconocer que están vivas, ¿no? Que sienten, que desean, que quieren, puede ser una gran experiencia. O sea, no necesitan una pareja para disfrutar y experimentar placer. Y ahora más que nunca, que además hay un montón de cosas y está cambiando la actitud. Yo siento eso con esta apertura de hablar de esta etapa de la vida, de la menopausia, de la posmenopausia, etcétera, etcétera. Se abren estas posibilidades y se están hablando más de ellas. Entonces, consulten, y yo sé, porque lo he oído de muchas mujeres, dicen, no, pero qué oso, yo no voy a ir a una tienda a comprar algo, qué oso, ¿no? Porque está eso, es lo que tú dices, la culpa, la pena, etcétera. Pero bueno, acuérdense que ahora hay hay muchos lugares donde compran y les llega empaquetado y nadie ve lo que les llegan, entonces no se preocupen. Pregunten a sus amigas, porque les aseguro que no. Luego es curioso porque hablamos de todo, pero a veces de eso a veces hay un límite. Pero si preguntan, les prometo que van a tener más de una amiga que les va a decir, uy, sí, y les va a dar una cátedra. Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí de experimentación. Y además está esto que puede ser
uno de los factores que ayuden también a evitar problemas, por ejemplo, en el piso pélvico. Es un tema hasta de salud. ¿Estás de acuerdo? Claro, fíjate que efectivamente no solamente no es para aquellas que no tienen pareja, te diré, aún con pareja, 100%. el autoerotismo debe de ser una opción, ¿no? Esta parte de la masturbación debe ser una forma de darnos placer, de reencontrarnos con nuestro cuerpo, de sentir y claro, ¿por qué no? También hasta por salud, porque efectivamente ayuda para muchísimas cosas, aumenta la autoestima, quita la depresión, ayuda a controlar el dolor, ayuda, yo te decía, lo que no se usa se atrofia. Entonces, también esta parte de juegos ayuda a que nuestra circulación se mantenga bien, a que no haya atrofia, a que no tengamos dolor. Yo te mencionaba hace ratito, muchas veces con la edad van habiendo atrofia y puede haber dolor a la penetración. Generalmente lo que hacen es dejar de tener relaciones sexuales, cuando lo que tenemos que hacer es educar para tener más relaciones sexuales, para tener estos encuentros con nosotros mismos que pueden ser tremendamente ricos. Pero ahí no sé si quizás sea el momento de pensar a lo mejor en una terapia o en acudir con alguien, porque si estás experimentando dolor y dices, bueno, pues ni modo, me aguanto porque tengo que practicar o porque tengo que hacer, quizás no es la respuesta porque hay algunas otras condiciones que no estamos viendo. Entonces, no sé, se me ocurre que o tú nos dirás qué momento, cuándo es aconsejable que vayamos con un especialista, con un terapeuta que nos ayude a ver cuál de todos los aspectos que has mencionado podrían estar incidiendo o simplemente cómo podemos tener una sexualidad mucho más sana. Pues mira, yo te diría que de inicio todas las personas, independientemente si tenemos un problema o no, deberíamos tener la libertad de platicarlo de inicio con nuestro médico, con nuestra ginecóloga, con nuestro urólogo, ¿no? De inicio. Pero si estamos identificando que el vivir mi sexualidad me limita en cualquier sentido, ya sea que esté sintiendo dolor físico o dolor emocional, o porque muchas veces yo te decía, puedes estar sintiendo culpa, pero a lo mejor puedes estar sintiendo otras cosas, pues como reflejar algunos abusos y demás. Todo aquello que me genere incomodidad a mí o a mi pareja, probablemente requiera atención por un especialista, ¿no? Entonces sí, yo sugiero que primero pregunten, es más que sea un tema que rompan el hielo con sus médicos, porque muchas veces, y también te lo digo como médico, tenemos miedo de acercarnos y preguntarle a nuestro paciente o simple y sencillamente tú vas a una consulta del seguro y difícilmente en esos 10 minutos van a tener la oportunidad de preguntarte, ¿no? Pero sí es muy importante porque cosas como los medicamentos muchísimos medicamentos, ¿no? Pero algunos tan cotidianos como medicamentos para la depresión, medicamentos para la presión arterial, para el control de la diabetes. O sea, hay muchísimos medicamentos que también influyen, ¿no? Okay. Entonces, por eso sí es importante. Bueno, a mí nunca, mi médico internista jamás me ha preguntado sobre el tema, nunca. Entonces sí, ciertamente. No había pensado que a nosotros nos cuesta trabajo sacar el tema, pero a los médicos también, como que yo creo que también está este tema de, pues no sé si esta persona se vaya a ofender o lo tome a mal, porque puede ser, y son cuidadosos, ¿no? Y uno, pues normalmente es, pues como por pena o no lo considera, ¿no? No, es chistoso, pero de verdad uno no lo considera como un tema de salud. Claro, y te puedo decir que muchas veces también los médicos, y digo, creo que ese es un compromiso que tenemos también el sector salud, no estamos preparados para atender la pregunta, ¿no? Muchas veces también tenemos ciertos prejuicios, tenemos miedos, tenemos desinformación, ¿no? Entonces también me ha pasado. 100%. De hecho, fíjate que yo tuve amenorrea muy joven, 27 años, y fui al médico, pues dije, qué raro, ¿no? Pero fui con el médico, con un ginecólogo, y me dijo dos cosas que tuvieron un impacto. Una, que como que lo minimizó, dijo, no pasa nada, ¿no? Y dije, ok, si el doctor dice que no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando me estaba haciendo la exploración, pues yo estaba ya muy sensible porque ya tenía un ratito y entonces ya estaba presentando síntomas de lubricación, etcétera, etcétera. Y entonces me está explorando y me dice, uy, si así se pone conmigo, ¿cómo se pondrá con su marido, no? Y entonces dije, no, pues esto es culpa mía. Esto no es médico, nada. Y entonces no lo atendí. Pero como por 10 años,
con todas las consecuencias, viviendo prácticamente una menopausia, hasta que en el radio, y esto lo he contado de por qué en parte es una de las cosas que me orillan o me motivan para hacer esto, en el radio escucho una entrevista y están platicando y dije, ay, eso es lo que yo siento, eso es lo que a mí me pasó, es que entonces sí entonces no es normal, no es mi culpa. Y en ese momento fui al doctor. La verdad que ya tenía osteopenia y ya era bastante tarde o sea, ya a nivel de hipófisis no encontraron y ya simplemente lo que se detectó es que no producía ya estrógenos, fin de la historia. Entonces, pero esto, te digo, fue un médico y yo no tuve, pues seguramente la madurez o qué sé yo, para ir a otra consulta. Y como no es algo que te duela, ¿no? Desde que ese es el otro factor, dices, pues lo elimino y ya está, ¿no? No, pues ya lo ignoro. Y no, porque tiene consecuencias. Digo, para cuando yo dije, esto no es normal, cuando detecté que no era normal, ya era tarde en más de un aspecto, ¿no? Y uno de ellos, el tema de los huesos, por ejemplo, ¿no? Claro, y a mí lo que me impresiona es cuánto impacto puede tener, ¿no? Algo que tranquilamente desde nuestra formación no visibilizamos. No, probablemente como médicos solamente llegan a consulta, pero no estamos viendo que pasaron 10 años en tu vida y todos los cambios que repercutió. Entonces sí, si ustedes están viviendo y tienen algún problema en su sexualidad o en la forma en la que están viviendo el placer, ¿no? Sí es importante atenderlo. Y muchas veces si no estoy quedando a gusto y siento que no se está resolviendo mi duda, pues justamente acudir a otra persona. Y sobre todo en esta parte de los prejuicios también entender que no es mi culpa, ¿no? Que a lo mejor los médicos no están preparados, y no solo los médicos, como sociedad muchas veces no estamos preparados a atender estos temas, pero por eso es importante acudir a la persona adecuada, claro, ¿no? A aquella que sí está capacitada en esa área. Y no quedarte con una sola respuesta, que claro, fue lo que erróneamente yo hice, ¿no? Ahora, el hecho de que tengas más madurez, etcétera, no exime de que que puedas tener algunas experiencias, voy a decir, no agradables, ¿no? O sea, la posibilidad de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Cómo protegerse? ¿Son las mismas reglas de protección que en cualquier etapa de la vida o hay que tener algún cuidado adicional? Fíjate que, retomando el tema que hablábamos hace rato, los programas de salud no están dirigidos a los adultos mayores y sería maravilloso que se acabara el riesgo, pero la vida no es así, ¿no? Hoy en día sabemos y han aumentado muchísimo las infecciones de transmisión sexual en estos grupos de edad, el VIH en estos grupos de edad, pero además hacen presentaciones atípicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, cuando era joven, a lo mejor si me contagiaba de una infección, pues a lo mejor tengo comezón, dolor, ardor y demás. Con la edad va cambiando la presentación. Entonces, por ejemplo, okay, así sea que te diría una neumonía, no puede ser que el adulto mayor curse, por ejemplo, con un problema de delirium. Lo mismo pasa con estas infecciones. ¿Cómo es Entonces, eso? A ver, detalles. por ejemplo, el VIH en los adultos mayores, una forma en la que se puede expresar son con cuadros de demencia de inicio agudo, ¿no? O pueden tener no solo no temperatura, sino que se les baje la temperatura, ¿no? Entonces pueden tener cosas que muchas veces parecen propias de la edad, ¿no? Te decía, estos cuadros de demencia, infecciones recurrentes, disminución de peso, cambios en el estado de ánimo, ¿no? Que parecen de cualquier otra cosa menos de una infección de transmisión sexual. Wow. Y muchas otras pasan desapercibidas, ¿no? Entonces eso se vuelve un gran problema porque además culturalmente no hay, digamos, muchos de los jóvenes ya saben que tienen que usar condón. En este grupo de edad hay mucha renuencia a usar protección y hacer detecciones oportunas. Entonces muchas veces no van al médico o muchas parejas, por ejemplo, sobre todo nuevamente en esta cuestión de las mujeres, pues llevan 30 años, 40 años con una pareja y como a estas alturas del partido le digo que use condón, ¿no? Por no hablar de otros grupos de población, por ejemplo, los adultos mayores homosexuales difícilmente
pueden pedirle condón a su pareja por el miedo a ser rechazados. Okay. ¿No? Entonces, sí hay sesgos que no se ven. La otra es, por ejemplo, en este mismo grupo de población que te mencionaba, muchos hombres, sobre todo hombres, no se cuidan porque justamente, pues si ya me siento que estoy a punto de morir, como para qué me cuido, ¿no? Okay. Entonces sí hay sesgos. Qué feo pensamiento. Pero pasa y es una realidad. Entonces son pensamientos que muchas veces no se atienden. Además hay otras enfermedades, por ejemplo el virus de papiloma humano puede pasar hasta 20 años, 25 años, 30 años que hemos vivido con él y que actualmente sigue siendo la infección de transmisión sexual más frecuente, pero las campañas no están dirigidas a los adultos mayores con este sesgo de que no tienen una vida sexual activa, ¿no? Entonces, muchas veces llegan las mujeres, es más, ve al seguro, ve a cualquier institución de salud y te dicen hasta los 65 años. Pero lo grave es que vas a los laboratorios y también te dicen hasta los 65 años, ¿no? Como si pisando el 65 punto un día ya no me da cáncer de mama, ¿no? De cáncer de mama, cáncer cervicuterino, ¿no? Y entonces, estas detecciones generalmente se hacen de forma tardía. Porque, por ejemplo, los pacientes con VIH primero les detectan cualquier otra cosa, excluyen cualquier otra enfermedad antes de pensar que son infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo nos cuidamos? En las mismas medidas. O sea, el uso del condón sigue siendo la mejor opción para prevenir. Y definitivamente, o sea, el uso de condón tiene que ser en cualquier persona, no importa que sea mi pareja estable de 30 años. ¿De veras? Eso yo creo que es difícil. Siento que se puede interpretar como una falta de confianza o es que no creo que está haciendo cuestionar la fidelidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que en muchas personas, hombres y mujeres, tienen nuevas parejas después de los 60, cada vez más, y sí tienen que tener cuidado. Porque incluso conozco hombres y mujeres, y hombres creo que no sorprende tanto, pero mujeres que más de 60 y tienen múltiples parejas. Pues porque están en una fase de exploración, quizás porque están recuperando, por la razón que sea. Pero el punto es que están en esta etapa y algunas incluso me han dicho, no, yo lo que hago, porque justo dicen, no, a mí no me gusta, y sienten que puede haber un rechazo. No, es que luego no lo toman bien o no sé qué, pero yo lo que hago es que les pido un examen médico que me diga que entonces que solo tienen relaciones, sí les traen un examen médico. Yo no sé si eso es efectivo o no, pero esa es otra cosa que he oído que hacen. ¿Sirve para algo? Pues mira, el asunto es que no previene contra todos los riesgos, ¿no? Antes teníamos esta idea de que el solo con tu pareja era la gran opción. Hoy en día sabemos que no es así. Una, porque todas las personas tenemos un historial sexual, ¿no? Es probable que a lo mejor yo lleve 15 años con mi pareja, pero si mi pareja hace 16 años, hace 20 años, adquirió virus de VPH, por ejemplo, y no sabía que lo tenía, pues tranquilamente me puedo infectar, aunque lleve muchos años con él. La otra es que la mayoría de las infidelidades no se están pensando las voy a cometer, ¿no? Entonces, y muchas veces es probable que, ¿cuántas historias no conoces de que llevan 40 años juntos y resulta que lo enterraron y en el momento que lo enterraron llegó otra familia que tenía, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Y el hecho de que la neguemos no quiere decir que no existe el riesgo. Entonces, hoy en día yo les digo, tenemos que hablar de pactos de salud, ¿no? Va más allá de creo ciegamente en, sino porque te amo, porque te cuido, me cuido y te cuido. Entonces, y justamente además, porque yo te decía, son cosas que no vemos. También es un acto de amor, ¿no? Entonces sí tenemos que aprender a cuidarnos, porque no basta solo con los laboratorios. En primera, porque generalmente solamente cuando tú vas a cualquier centro de salud o cualquier médico te mandan solamente, por ejemplo, descartar que tienes SIDA, ¿no? Que tienes VIH. Pero en realidad hay muchas otras infecciones de transmisión sexual y un estudio completo te anda saliendo arriba de los 5,000, 10,000 pesos, ¿no? O sea, porque hay que detectar mejor hepatitis. Condón sale más barato. Claro, ¿no?
Entonces sí es importante. Híjole, quedan en el tintero un montón de cosas, tanto de profundizar como de abordar. Pero creo que como un primer acercamiento, nos ayuda mucho esto que nos dices, esta perspectiva, y sobre todo a abrir, destapar un poco nuestra mente y considerar diferentes opciones y alternativas para vivir con mayor digamos que salud, nuestra vida sexual y nuestro acercamiento al placer. Margarita, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar si queremos más información o saber qué es lo que estás haciendo? Pues mira, me puedes encontrar en las redes como sexóloga Margarita Medina, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok. Y pues justamente yo doy consulta tanto en la privada, ¿no? En Tlalpan, en Coyoacán, por allá nos encuentran. Y cualquier cosa, desde una duda, no duden en contactarme. Te agradezco, no sabes cuánto, que hayas aceptado nuestra invitación, tu generosidad para compartir tu conocimiento y ayudarnos a ver que la sexualidad en la madurez puede ser abordada desde una perspectiva más libre y realista. Ha sido, yo creo, que una conversación bastante enriquecedora y seguramente necesaria. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Estamos al pendiente. La sexualidad es parte de nuestra identidad en todas las etapas de la vida. Como hemos escuchado hoy, el deseo se reinventa. La intimidad toma nuevos significados y lo más importante es que nos permitamos vivir nuestra vida erótica con libertad, sin culpas ni tabús, como nosotros decidamos. O no vivirla, si eso decidimos, cada quien. Para eso existe la libertad, pero que sea con conciencia y por decisión, no por miedo, no por vergüenza, no por mandatos sociales que ya ni siquiera existen, por ejemplo, de nuestros padres o de la sociedad. Si te gustó este episodio, pues compártelo con alguien que creas que le puede servir y síguenos en nuestras redes sociales y en hablandoenplata.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.